Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio donde exploramos la sonrisa de la inteligencia. Hoy hablaremos de las redes de conocimiento que nos permiten dar la vuelta al mundo en menos de 80 segundos. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Así es, las redes sociales se pueden convertir en increíbles redes de ciencia y conocimiento. Pepe Gordon conversa sobre este interesante tema con Eduardo Punset, uno de los más importantes divulgadores de la ciencia en el mundo de habla hispana. Dirige y conduce el programa de la televisión española titulado Redes, en donde examina las formas en que el conocimiento afecta a nuestras vidas. Y esto tiene que ver también con un cambio que está a la altura, tal vez, de esa gran revolución que se dio hace 700 millones de años. Sí. Cuando estamos hablando del cambio de los organismos unicelulares a pluricelulares. Y ahora estamos hablando de esto en términos de redes sociales. Háblanos de esa gran transformación que a veces por falta de la perspectiva de tiempo no sabemos leer. Bueno, yo he conocido a muchos científicos, grandes científicos, que hace 5 años me decían: Eduardo, somos casi idénticos al resto de los animales. Hacemos los paraguas un poquito mejor que los chimpancés, las zapatillas cubren un poco más y permiten subirse a un árbol más fácilmente que a un chimpancé, pero en el fondo las diferencias son mínimas. Bueno, los mismos científicos hoy día me dicen: Eduardo, somos absolutamente distintos del resto de los animales. Yo les digo: ¿y por qué? Si hace 5 años me decías exactamente lo contrario. Y me estoy acordando ahora de un gran neurólogo norteamericano que vive en California. ¿Por qué? Y me decía: simplemente por las redes sociales. Las redes sociales nos han permitido compartir una información que alcanzaba unos límites increíbles de volumen, de diversidad, y nos ha permitido, estas redes sociales nos ha permitido intercambiar información con otras personas, nos ha permitido el intercambiar chismorreos, el intercambiar genes, el intercambiar estados de ánimo, el yo he visto y tú no has visto, de tal manera que esto, de manera instantánea, abre la posibilidad de que demos un gran salto adelante, como fue el de los organismos multicelulares. Y que implica también... Y que ocurrió hace 600 millones de años. Y que implica fusión, porque eso es lo que es muy interesante. Háblanos de ese momento de fusión que es de una gran creatividad en la naturaleza. Es un momento de gran creatividad y al mismo tiempo es un momento terrible, en el sentido de que la muerte aparece por primera vez. Quiero decirte, se efectuaba una subdivisión de los cuerpos unicelulares que se repetían idénticamente, una vez tras otra, eternamente. Y cuando utilizamos el recurso a la sexualidad, cuando nos reproducimos fusionándonos uno con otro, es tan raro lo que nace que es imposible repetirlo. Somos incapaces de repetirlo. Y tenemos que dejar que se muera algo único. Entraña ver no solo lo muy bueno, sino también lo malo, lo que nos cuesta. A la gente, por ejemplo, le cuesta mucho adaptarse a que el soma, el cuerpo, muera. Y yo les digo: pero hombre, piensa cuando eras un dinosaurio, o cuando eras un pájaro después, o cuando antes eras un reptil. Es fabuloso cuando tú miras el genoma, el gen que ha estado presente siempre desde hace 5.000 años, cuando se estaban formando las nubes que luego darían lugar a los planetas. Ya estábamos allí, pero la gente no le da importancia y tiene mucha importancia. Ya estábamos allí.
O sea, es impresionante, ¿no? Y es muy bonito vivir en este estremecimiento continuo, ¿no? Yo les digo a la gente a veces, viendo una puesta de sol fabulosa, con todos sus colores, el tamaño es impresionante del sol a medida que se acerca a cosas con las que tú estás familiarizado. Es el mismo sol, pero parece distinto, parece mucho mayor, ¿no? Si aquello durara forever, si me dijeran, esto que estás viendo lo verás toda la vida, no lo miraría más. O sea, es que no me interesaría, es que dejaría de ser bello. Realmente, el darse cuenta de que la belleza está implícita a la cortedad, a la finitud, es otro gran descubrimiento. Hay un gran poeta que se llama Yehuda Mihai, cuyo credo precisamente literario era: lo que no volveré a ver jamás lo debo amar por siempre. Pues es fantástico. Oye, me darás luego el nombre del poeta, sí. porque es exactamente lo que yo pienso desde hace muchísimos años. Lo que no volveré a ver jamás lo debo amar por siempre, dice el poeta Yehuda Mihai, y Eduardo Punset identifica en esos versos la belleza estremecedora de lo breve, de la aventura de la creatividad en la naturaleza. Después de un corte volvemos con Punset para seguir hablando de la evolución de las redes de la vida y el conocimiento. Ahora, en un giro del espacio-tiempo, vamos con nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros para ver cómo los niños se conectan con el mundo de la ciencia. Pepe, el día de hoy nos encontramos con los alumnos de la Escuela 15 de Mayo y juntos vamos a resolver una pregunta relacionada con la química del color. ¿Alguna vez alguien se ha fijado que los vigilantes de los museos no permiten el uso de cámaras fotográficas? Sí. En el Museo de Antropología e Historia fuimos el año pasado a ver una exposición y un señor que estaba tomando fotos, el policía le dijo que no lo tomara porque se podía dañar la escultura. ¿Y por qué creen que pasa esto? ¿Por qué está prohibido tomarles fotos con flash a las pinturas? Las pinturas antiguas estaban hechas de compuestos químicos orgánicos que absorben la luz. Los colores absorben la luz como las esponjas que absorben el agua. Reacciones fotoquímicas arruinan los colores de las pinturas. Y se puede dañar la pintura, perder el color y todo. Un flash contiene rayos UV y con el flash se dañarían las pinturas. Como ves, Pepe, ahora ya sabemos por qué no se pueden utilizar cámaras con flash en los museos. Regresamos contigo al estudio, al programa que se llama ¡La Oveja Eléctrica! En efecto, con la química del color estamos en La Oveja Eléctrica, un lugar que da cabida a la sonrisa de los niños, a la sonrisa de la inteligencia. Después del corte regresaremos con Eduardo Punset y las redes de conocimiento y de la ciencia. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica para hablar de las redes de ciencia y conocimiento que nos abre el siglo XXI. Estas redes eran simplemente inimaginables. Pepe Gordon conversa con Eduardo Punset, el creador del programa de televisión española titulado Redes, sobre el efecto de la tecnología en nuestra capacidad de innovación y los escenarios inéditos que se abren. Y en este recorrido empezamos a ver que hay más contactos, cada vez más redes, emblemáticamente. Sí. Las redes te acompañan en un gran programa de televisión y difusión de la cultura. Hay más grandes redes y acercamientos, y esto también nos presenta dimensiones de conocimiento y de revoluciones en términos de lo que podemos llegar a conocer diseminado en las redes, que tampoco se había visto. Yo se lo decía eso a un gobernador de Banco Central Europeo, que repetía en la práctica lo que me habían enseñado cuando yo estudiaba el segundo año de económicas. Y nosotros estudiábamos el proceso mediante el cual, cuando subes el tipo de interés, el precio del dinero, ocurre algo en la demanda para hacer nuevas inversiones. Disminuye si el dinero es más caro. Y lo calculábamos para los distintos países y resulta que en España eran 12 meses. O sea, desde que subías el tipo de interés hasta que tenía un impacto en el Producto Nacional, disminuyendo,
pasaban 12 meses. Bueno, yo a este gobernador del Banco Central Europeo le dije, oye, actúas como si lo que me enseñaron a mí hace 50 años siguiera siendo verdad. En estos momentos es instantáneo el impacto, es en el momento mismo. O sea, basta con anunciar que vas a subir el tipo de interés para que empiece la debacle. Y muchas de las causas de la crisis actual, de la crisis financiera, se ha debido a este desconocimiento, este cambio de paradigma en el tiempo en que el impacto es sentido. Y ahora, para bien, plantearía cosas fantásticas. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Niels Bohr y Einstein hubieran tenido la posibilidad de chatear en Internet o de hablarse por Skype? Claro, ¿no? claro. Hoy las posibilidades son inmensas. Puedes hablar con gente que está en distintos hemisferios. Puedes hablar... Normalmente el humano, al contrario del chimpancé, un chimpancé podría tener unos 50 chimpancés con los que se hablaba al final de su vida. Un humano podía a lo mejor llegar a 60 o 70, 100 a lo máximo, pero es que ahora es a 100.000, es que ahora estás en medio de todo y le puedes preguntar a quien quieras en el mundo lo que piensa. Y los especialistas en técnicas de innovación estiman que ahora por primera vez somos distintos del resto de los animales, porque nosotros podemos innovar gracias a esa capacidad que tenemos de comparar, de buscar informaciones en lugares remotos. Pues ahora resulta que ya no somos tan parecidos a los chimpancés, ya que volamos de árbol en árbol y de ciudad en ciudad mediante lianas inalámbricas. Así, damos la vuelta al mundo en mucho menos de 80 segundos. Seguiremos con este interesante tema después del corte. Ahora vamos con nuestra compañera Aura López para asomarnos a los experimentos caseros que se pueden realizar en el salón de clases. ¿Qué nos traes hoy, querida Aura? Hola Pepe, hoy me encuentro en la Escuela Heraldos de México y traemos un experimento muy divertido porque vamos a hacer una fórmula secreta para quitarle la plaga a las plantas. Pues tal parece que se trata de un trabajo muy creativo. Para hacer este experimento están conmigo Fernando y Raúl. ¿Cómo están, chicos? Bien, gracias. Y los materiales que necesitamos son muy sencillos. Necesitamos chile manzano, chile habanero y chile verde. Y el proceso es muy simple, es como si hicieras una salsa casera. Necesitas quitarle el rabito al chile, ponerlo en la licuadora, vaciarle 400 mililitros de agua aproximadamente y licuar. Te van a quedar una parte sólida y una parte líquida. La parte sólida es la que va a servir como fertilizante para nuestra planta. Esa la tienes que poner en la tierra, en la maceta de la planta. Y la parte líquida tienes que vaciarla en un recipiente con atomizador porque es la que va a funcionar como plaguicida. Fernando, cuéntame, ¿por qué se les ocurrió hacer este experimento donde justo ganaron un concurso de ciencia? ¿Cómo se les ocurrió? Bueno, a nosotros se nos ocurrió que el chile podría ser muy benéfico, ya que es muy barato y tiene muchas vitaminas y minerales. Investigando averiguamos muchas cosas que nosotros pensamos que servirían muy bien para hacer un fertilizante, y ya que este es muy fácil de conseguir y barato, lo podemos encontrar donde sea. En la ciudad se puede usar muy bien y aleja perros, gatos, pulgones, mosquitos de plantas, pero en el campo ya se encuentran otros animales como las ratas de campo o los pájaros que ya no son afectados por esta sustancia. ¿Y cuál es la sustancia secreta de nuestra fórmula y qué hace? Es la capsaicina, es lo que hace que el chile pique, y esto es lo que hace que las plagas no se acerquen a la planta porque el olor les afecta. Pues ya saben cómo hacer un fertilizante y plaguicida en casa. Nada más les recordamos que no vayan a usar el plaguicida si la planta no tiene bichos porque pueden dañarla. Nosotros regresamos al estudio con Pepe y seguimos en... ¡La Oveja Eléctrica! Pues así es, estamos en La Oveja Eléctrica con la sonrisa de los experimentos de los niños, con la sonrisa de la inteligencia. Volvemos enseguida con Eduardo Punset y la vuelta al mundo en menos de 80 segundos que nos permiten las redes sociales, las redes de conocimiento.
Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con la vuelta al mundo en menos de 80 segundos, posible gracias a las redes de conocimiento. Pepe Gordon conversa con Eduardo Punset, el creador del programa de ciencia de la televisión española llamado Redes, sobre las dificultades que tenemos para adaptarnos a los cambios tecnológicos. Y esta posibilidad de compartir conocimiento trae también situaciones inéditas de exigencia a los gobiernos, porque es cuando la ciencia se inserta en la cultura popular que podemos hablar de ir más allá de las instituciones con las que tramitamos la innovación. Está respirando en la conciencia popular. Y es verdad, ¿no? Pero hay que acostumbrarse a que el ritmo del cambio mental es un poquito más lento que el ritmo de cambio social, de la forma del Estado y desde luego que el cambio técnico. Ver con más perspectiva es lo que nos estás planteando. Sí, o sea, lo que veo es que la capacidad de cada persona por trastornar, por impactar el cambio es enorme. Y que esto no había ocurrido nunca. El poder nuestro es ilimitado. Nosotros tenemos tendencia a atribuir poder a entes invisibles, despóticos, a los que se atribuye un poder infinito y menospreciamos el poder enorme que tiene la experiencia individual para trastornar, para cambiar incluso las estructuras cerebrales. Y esto nos plantea un panorama en el que el optimismo, esa palabra tan rechazada, Sí. empieza a verse a otra luz bajo estos avances y descubrimientos que está planteando la ciencia. Pero comunicarlo, vuelvo a decir, a veces tiene sus resistencias. Sí. Entonces, si tú hablas de un meme, o el término que plantea Richard Dawkins, en donde las ideas van circulando de mente en mente, que tiene esa capacidad transformativa y que identifica tu labor profunda, ¿cuál sería el meme, la idea o la serie de ideas que estás tratando de luchar por comunicar? Yo creo que televisión? hay 10 o 12, pero la más importante es simplemente recordarles a la gente que hay vida antes de la muerte. Es fundamental que se den cuenta de que ha llegado el momento de poder reflexionar sobre lo que van a hacer con 30 años de vida redundante. Y la exuberancia de la vida. Exacto. Y bien, pues la verdad, de veras te agradecemos muchísimo tu presencia A ti aquí os la agradezco. en Canal 22, en La Oveja Eléctrica, con esta idea seminal que nos has planteado de que el pasado no es mejor necesariamente que el futuro. No, es peor. Es peor. Y la ciencia nos da un panorama que nos hace sonreír. Última desmitificación, la felicidad. Que tiene sus propias dimensiones y que tampoco son las dimensiones que la gente normalmente creía. Estábamos casi convencidos de que la primera dimensión era el dinero. Y decíamos, si alguien tiene dinero es feliz. Y si a alguien le falta el dinero es infeliz. Bueno, los ensayos que hemos podido hacer en los últimos 10 años demuestran a las claras que la felicidad depende primero de las relaciones personales, de no estar solo. Esta es la primera. Y la segunda, de que puedas controlar tu propia vida. Es decir, ¿cuáles son los requisitos para controlar tu propia vida? Conocer cuál es tu elemento, cuál es aquello que te hace vibrar, además de controlarlo, además de dedicarle mucho tiempo para poder controlarlo. Y esto es mucho estudio, muchas horas de reflexión, pero es un cambio de vida tremendo. Y como tú planteas, descubrir que en la sala de espera de la felicidad ya estaba la felicidad. Eso lo aprendí de mi perra. Lo aprendí de mi perra, que cuando le preparaba la comida
no paraba de dar saltos y luego le ponía el plato debajo de la mesa y unas veces comía y otras no. Y de esto se trata, de estar despierto, de estar abierto, atento, con la curiosidad y la capacidad de asombro muy, muy despierta. De verdad, Eduardo Punset, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. De verdad, es una alegría estar con vosotros. En la sala de espera de la felicidad ya está la felicidad. Algo similar nos dice el poeta Cavafis en el célebre poema Ítaca. En el viaje hacia Ítaca ya está Ítaca. Un gran honor la presencia de Eduardo Punset en los estudios de Canal 22, en La Mirada de la Oveja Eléctrica, entrelazada con la televisión española, en las redes de conocimiento y difusión de la ciencia. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa con el físico Manuel López Michelone. En cualquier descuido nos hackea. Pues querido Morsa, como siempre, bienvenido aquí a La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, cuando pensamos en Internet podemos pensar en una especie de cerebro global en donde están todas estas redes de comunicación, de contacto. Todas estas redes sociales se pueden volver también redes de conocimiento. Hace unos momentos estábamos hablando aquí precisamente en este programa de qué es lo que hubiera pasado si, por ejemplo, Einstein y Bohr hubieran podido chatear, hablarse por teléfono, por Skype, incluso usar el correo electrónico. Bueno, es que la realidad es que se puede colaborar mucho mejor, porque ahora yo me puedo dar de alta con mis amigos que son físicos o con gente que conozco que hacen física en otros lados que ni siquiera tienen que ser mis amigos, que les pido la amistad y de alguna manera hay foros de discusión de eso. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias tiene un foro de matemáticos. ¿A nivel internacional? Sí, a nivel internacional. La red social tiene una parte donde estoy discutiendo el teorema de quién sabe quién, ¿no? De geometría, pues dice uno... Bueno, sirve porque además, si es el tema que me interesa, tengo acceso a hablar con la gente que sabe del asunto. Antes eso era imposible. Einstein y Bohr se habrán comunicado por carta, ¿no? O en congresos. Y con la lentitud que eso implicaba. Y además considera que iban en barco muchas veces, no volaban en avión ni estaban de un día a otro. Y ahora los pensamientos pueden conectarse y crear nuevas chispas, digamos, por decirlo así, que generen atisbos, que generen visiones que justamente surgen de que el todo es mayor que la suma de las partes, y cuando las partes son Einstein y Bohr, estamos hablando ante algo inédito. Así es. Ojalá que lleguemos a la conclusión de que tenemos un gran poder ahora a través de las redes sociales y hacerlas más allá de estas redes de trivialidades y de tonterías, hacerlas más importantes, más valiosas para todos, y al final vamos a salir ganando, estoy seguro. Redes de ciencia, redes de conocimiento. Como siempre, te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y bien, nosotros pasamos ahora a la sección Veo con nuestra querida compañera Miriam Moscona. Pues querida Miriam, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja. Así es, Pepe. Y en esta sección, que además es una especie de museo de Miriam Moscona, un museo de ciencia y arte. ¿Qué nos trae la curadora el día de hoy? Mira, Pepe, pues si yo fuera curadora, propondría de veras una exposición en un museo en donde dialoguen estéticamente una imagen de ciencia y otra imagen de arte. Así que como una curadora frustrada, lo voy a hacer electrónicamente. Vamos a ver esta exposición virtual. Entramos al museo de Miriam Moscona. Estos dibujos que parecen tan sencillos y que contienen pocos elementos pertenecen al trabajo de uno de los pintores abstractos, Cy Twombly, pintor de origen estadounidense que creó en el minimalismo una pintura poética llena de evocaciones y sutilezas. Esas floraciones de ejecución lírica no piden ser definidas por la razón, sino disfrutadas por los sentidos. En cambio, esta obra que vemos aquí no pertenece al pintor Cy Twombly, aunque la forma de dialogar con su arte queda en evidencia. Se trata de la vista microscópica de un pepino. Este dibujo fue hecho a partir de la observación en microscopio de un pepino cuyo corte longitudinal da una vista como esta. El arte y la ciencia y el arte, a nivel de su estética, son los cabos de un hilo que pueden amarrarse a través de nuestra mirada.
Ciencia y arte, arte y ciencia trenzados en la mirada de nuestra querida compañera Miriam Moscona. Llegamos así al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos en este espacio hecho de redes para el conocimiento. Aquí, en Canal 22. Somos una opción. Alejandro Frank, un físico que encabeza un importante esfuerzo para impulsar la cultura científica desde la niñez. Pauta es un proyecto que busca talento en toda la República Mexicana. Los esperamos en La Oveja Eléctrica. Aquí, en Canal 22, para encontrar el talento en lugares inesperados.